Pues bienvenido, bienvenida una tarde más a la nave de la conciencia con Javi Urrutia a los mandos y Antonio Castellón aquí un servidor. Y esta tarde es el día de verdad. Y te preguntarás ¿por qué? Pues porque vamos a hablar de mindfulness en familia, de mindfulness para familias, de cómo crear o de algún modo transmitir mindfulness dentro de la familia, hacer que tu familia sea más mindfulness, ¿no? Y te aseguro que no hay espacio más extraordinario para aplicar mindfulness que en la propia familia, porque realmente ese es el mayor campo, digamos, de entrenamiento que tenemos. Mientras se conectan nuestros amigos, ya estamos 20 en unos segundos. Hola Penélope, hola Nieves, pues te voy a recordar un par de cuestiones. La primera, aunque te lo recordaré antes de que acabe la charla, es que mañana tenemos un encuentro con Rafa Millán y Mardía Herrero. La verdad es que esto va a ser muy especial. Vamos a hablar también de cómo llevar la presencia a las familias. Ellos verás que tienen una experiencia de familia bastante desafiante y aparte pues son psicólogos, bueno, él es psicólogo, filósofo y escritor, ella también es escritora, historiadora y tiene la verdad es que un montón de cosas muy interesantes que compartir. Así que mañana de nuevo a las 5:30 aquí en nuestro espacio de encuentro te invito a que te pases y a que disfrutemos juntos. Hoy vamos a hablar de cómo llevar mindfulness a las familias, pero no solamente con el trabajo de los hijos, sino en todo lo que influye un sistema, ¿no? Como es la familia. Así que si no tienes hijos, incluso si no tienes pareja, quédate porque lo que vamos a ver hoy te va a interesar. Va a descubrir que fundamentalmente esto va de una actitud determinada que tomamos dentro del sistema que es nuestra familia y no tanto de recetas que aplicar en un momento dado o de trucos o de unas meditaciones determinadas, ¿no? Pero como está bien empezar por las recetas y por las meditaciones y por los trucos y los juegos, pues más o menos hacia la mitad, el final de la charla, veremos algunas recetas también. Después de esta charla nos vamos a conectar por Zoom y te recomiendo que lo hagas porque siempre que estamos ahí, digamos que la charla es muchísimo más interactiva, ya no estoy yo solamente mirando a la cámara, sino que y tú haciendo preguntas que puedes hacerla en cualquier momento, Javi me las pasará y yo intentaré responderlas, pero digamos que es muchísimo más vivo y ahí en el grupo hay una publicación de color morado donde puedes ver el número de la sala y la contraseña. Así que por favor, cuando terminemos, conéctate. Ya hay varios incondicionales con los que no paramos de disfrutar. Seguimos subiendo, siguen entrando nuestros amigos y yo creo que ya podríamos comenzar nuestra charla de hoy, ¿no? Te voy a pedir que busques un sitio tranquilo, un sitio donde puedas estar presente. Tómate estas charlas también como un espacio de práctica informal, es decir, no solamente como un sitio donde vienes a escuchar, sino donde un sitio donde vienes a poner en práctica todo lo que estamos desarrollando. Entonces trata de expandir tu conciencia, como decía Sergio Noguerón, no solamente de estar en el presente, sino sentir el presente y ocupar el presente. Entonces trata de realmente de estar en el aquí y en el ahora, búscate un sitio tranquilo y date todo este tiempo porque la verdad es que merece la pena. La verdad es que con un par de aprendizajes que te lleves del día de hoy puede cambiar bastante tu día a día porque todos siempre estamos inmersos dentro de sistemas y especialmente no dentro del sistema de la familia. Vamos a comenzar practicando, aunque más o menos por la mitad haremos otra práctica que yo creo que es bastante bonita, pero ahora mismo vamos a hacer un centramiento para poder venir a estar todos juntos y a estar dentro de nosotros. Así que te voy a pedir que cojas una postura cómoda, que te llenes de aire, inhala, suelta lento. Llénate de aire, inhala,
Eso es el talento. Vamos a tratar de crear un cierto espacio de calma dentro de nosotros, a contactar con ese refugio interior. Sonríe. Y trata de percibir la temperatura del aire, como el aire expande tu vientre, tus pulmones. Trata sobre todo de que la respiración sea abdominal, aunque si respiras con el pecho, pues ahora estás respirando con el pecho. Observamos y aceptamos. Lleva tu atención a las plantas de los pies. A las piernas. A la espalda. Trata de conectar con el gozo que es simplemente respirar. Trata de sentir tu piel y el vacío que envuelve tu piel. Date cuenta del espacio que hay a tu alrededor. Ya poco a poco, abres los ojos y vuelves a hacerte presente. Y sé que tú muchas veces estás ahí viendo las conferencias en silencio, viendo los encuentros, leyendo los comentarios y no participas, así que te ruego, te pido que te manifiestes, que hagas un comentario, que saludes y que de alguna manera, ¿no?, pues nos hagamos presentes todos los amigos que estamos aquí esta tarde, pues para aprender realmente los unos del otro, porque a través de las preguntas vamos aprendiendo. Y voy a empezar haciendo un par de preguntas, que la primera es que ¿qué os gustaría llevaros de hoy? ¿Qué aprendizaje os gustaría llevaros? Si os gustaría llevaros más estrategias, meditaciones concretas, cambios de enfoque, ir poniéndolo en el chat. Y luego, muchos de vosotros habéis hecho cursos conmigo o ya practicáis mindfulness de algún otro tipo de corriente, ¿no?, de desarrollo personal. Y es súper importante aprender los unos de los otros y estimularnos y ser generosos, ¿no? Entonces, te voy a pedir un acto de generosidad y es que escribas en el chat tú que has practicado, tú que ya has estado en cursos, ¿qué ha llevado la práctica de mindfulness a tu familia? Y yo creo que esta tarde puede ser muy enriquecedora, ¿no? Que sea algo que construyamos entre todos, aunque después en el Zoom nos conectemos y seamos mucho más interactivos, pero vamos a construir entre todos y comparte, si ya practicas mindfulness, has estado en algún curso conmigo, etcétera, ¿qué ha llevado eso a tu familia? ¿Qué cambios has notado? ¿Qué beneficios? Etcétera. Y ya voy a comenzar con una cita de Khalil Gibran. Muchos de los contenidos de los que voy a hablar hoy pues los tenéis disponibles en El poder de la educación mindfulness, y sobre todo voy a centrarme hoy en el capítulo 6, que es el de la familia mindfulness, ¿no? Y el principio del capítulo dice, ¿qué es una familia mindful? Dice un precioso poema de Khalil Gibran que somos arcos que lanzan a nuestros hijos a la vida como flechas vivas, que tus hijos no vienen de ti, sino a través de ti. Y este planteamiento para mí es súper hermoso porque realmente muestra, digamos, el libre albedrío que tienen las personas,
el libre albedrío que tienen tus hijos al venir a este mundo, pero al mismo tiempo la influencia que tenemos en ellos. Es decir, no son nuestros, pero sí vienen a través de nosotros. Y el cómo gestionemos, digamos, el entorno que van a tener, las vivencias que van a tener de pequeños, de algún modo van a condicionar el resto de su vida. Entonces debemos de lanzar esa flecha al mundo, pero con la mayor maestría, es decir, con el mayor amor y el mayor cariño. Y te estarás preguntando probablemente que, ¿qué es una familia mindful? Pues realmente no es nada misterioso, es algo de lo que ya estáis haciendo la mayoría de vosotros en vuestra vida, en vuestra familia, solo que probablemente te vas a dar cuenta de que muchas de las cosas que vamos a ver aquí ya las haces y simplemente le vamos a poner un nombre. Lo primero es que lleves dentro de tu familia todo lo que estamos viendo en este canal, todas las actitudes mindfulness que estamos comentando, la introspección y todas las actitudes de compasión, etcétera. Es decir, que no trates de crear islas de presencia, islas de conciencia en tu vida cuando estás meditando, y luego cuando hay un berrinche con tu hijo o con tu hija o una discusión con tu pareja, no tengas esa presencia, porque entonces pierde todo el sentido. Y además la familia nos da un extraordinario campo de entrenamiento emocional, un extraordinario campo de entrenamiento para poner en marcha todas las actitudes mindfulness y todo lo que practicamos en meditación. Es decir, una familia mindfulness es aquella en la que pones presencia. Poner presencia quiere decir que eres consciente de la energía que se está manifestando en la familia. Que no estás en piloto automático, es decir, que no estás súper zen en tu meditación, luego te llevas más o menos bien con tus amigos y luego cuando llegas a casa, pues depende de cómo te encuentres el asunto, de las discusiones que haya o del estrés que tengas, pues las cosas van mejor o peor. Y resulta que muchas veces en la familia es donde más se activa el piloto automático y yo creo que esto es algo que nos pasa a todos, ¿no? Entonces, donde más presencia necesitamos para poder salirnos de ese piloto automático y poder disfrutar de la maravilla que es ser padre, ser madre o tener pareja. Es decir, esta charla no va solo, aunque vamos a hablar mucho de los hijos, obviamente, ¿no? Pero no es solamente para familias que tienen hijos. Date cuenta de que tienes que poner en marcha esa presencia, darte cuenta de qué pensamientos tienes, qué emociones, qué actitudes y también poner en marcha la escucha activa, poner en marcha la compasión, es decir, la compasión entendida como esa respuesta adecuada al dolor, respuesta amorosa, decíamos, amorosa en el sentido de que da lo que necesita y en un momento dado puede ser abrazos, en otro momento dado puede ser unos límites muy, muy claros, ¿no? Pero sobre todo lo que hay es un deseo de que el otro y tú mismo, tú misma, de alguna manera estéis aliviando el sufrimiento, estéis experimentando bienestar, ¿no? Entonces, sobre todo, una familia mindfulness es aquella en la que pones en marcha todas las actitudes mindfulness que tú estás practicando en la meditación. Como ya he dicho, no tiene sentido no hacerlo o hacerlo en todos los espacios de tu vida, menos en tu familia, ¿no? Además, la familia es digamos que un espacio donde se genera mucho estrés, ¿no? Y más hoy en día porque estamos, digamos, con un mundo muy, muy exigente, tanto para los niños como para nosotros. Tienes que tomar conciencia de una cosa. La familia es un sistema y en los sistemas hay energías. Energía en el sentido de pues, emociones que son más habituales, respuestas, patrones de conducta, etcétera. Entonces es muy necesario poner conciencia en qué, digamos, en qué energía es la que se mueve en tu familia y sobre todo en qué aportación estás haciendo tú a esa energía. Tú también eres parte de esa energía que se genera en tu familia, ¿no? Una familia mindfulness es fruto del deseo de ser felices juntos, ¿no? De poner conciencia y de dar libertad al desarrollo de todos los miembros de la familia. Tanta libertad como permita, ¿no? El nivel de conciencia. A mí me encantan las metáforas, como ya ves en las charlas que tenemos con nuestros amigos.
especialmente bueno, todos los que han venido, tanto Sergio Noguerón como Doku Shaw, como David María, Cataisa, Ángel Rielo, y sobre todo mañana no te pierdas a Rafa y a Mardía. Manejan muy bien el lenguaje, ¿no? Y yo creo que en la metáfora hay mucho poder, ¿no? Y a mí me encanta la metáfora de la familia como un jardín que va a dar los frutos que cultivemos y que cuidemos, ¿no? Entonces es algo que tenemos que cultivar y que cuidar todos los días. De hecho, cuando entremos en la parte de practicar mindfulness con los niños, te vas a dar cuenta de que es un trabajo mucho más de plantar semillas, y este plantar semillas implica que no tienen por qué germinar ahora, no tienen por qué verse el resultado inmediatamente, sino que puede que lo veamos dentro de bastantes años, ¿no? Pero digamos que ahí vamos plantando estas semillas, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que, hablando de los hijos, ¿no? Están, independientemente de la edad que tengan, a no ser que sean ya muy mayores, pues en una época de vulnerabilidad psicológica, en una época en la que se está conformando su personalidad, en la que se está conformando quiénes van a ser, ¿no? de adultos. Y es necesario que sientan la familia como un espacio de seguridad, ¿no? Como un espacio donde se pueden expresar y un espacio donde de alguna manera tienen seguridad, ¿no? Y para ello es necesario, como veremos un poquito más adelante también, que haya límites, ¿no? Dentro de la casa. Te voy a pedir que te hagas también unas preguntas, ¿no? Y antes de que entremos un poco más en mindfulness, y es que te plantees qué recuerdos quieres que tengan tus hijos cuando sean mayores, o tu pareja dentro de un tiempo, de la vivencia que están teniendo contigo en este momento, ¿no? ¿Qué quieres que aprendan de ti? ¿Qué quieres aportar en la relación? Date cuenta de que todo esto es un cambio de enfoque. Como ya he dicho antes, mindfulness tiene mucho más que ver con un cambio de actitud dentro de la familia que con un aplicar recetas, aplicar estrategias, meditaciones, que ya veremos al final, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas, como qué quieres que aprendan de ti, qué quieres aportar en la relación, qué energía quieres aportar en la familia, te ponen en otro sitio, ¿no? En lugar de en un sitio de piloto automático o víctima, pues te sitúan en un espacio mucho más proactivo, ¿no? Donde tú pasas a ser creador, creadora de la energía que se vive en tu familia. Y créeme que merece muchísimo la pena salirte del patrón de víctima y colocarte en un patrón proactivo, es decir, ser el agente de cambio. Todo esto tiene también un posible contrasentido, ¿no? O como la otra cara, el otro filo de la navaja, ¿no? Y es que ahora nos queramos vernos como responsables de lo que se está viviendo. Realmente no se trata de tener un nuevo látigo, una nueva exigencia, sino simplemente poner conciencia en lo que está ocurriendo y reconocer nuestra cuota de responsabilidad, que es nuestra cuota de poder, de influencia, ¿no? Dentro de nuestra familia realmente, ¿no? Normalmente estamos en un mundo de exigencia, en un mundo de velocidad, en un mundo de compararnos con estándares, y todo esto hace que constantemente estemos experimentando un estrés cotidiano que hace que nos perdamos la magia de vivir en la familia, ¿no? Y el mensaje de mindfulness va mucho por hacer que tomar conciencia de cuánto nos perdemos por ese estrés cotidiano que en el fondo no tiene mucha importancia, ¿no? Te voy a leer algunas definiciones o algunas características que a mí me gustan de lo que es una familia mindful, ¿no? Se dice: una familia mindful crea un entorno de seguridad y pertenencia valorando la individualidad de cada cual. Es un refugio en el que descansar y reponer fuerza. Para mí esto es fundamental, ¿no? Es decir, que creemos realmente un espacio de confianza, un espacio en el que se puede volver cuando hay problemas en la vida, cuando hay confusión, etcétera, que no sea necesario el estar buscando fuera cosas que ya podemos tener dentro de nuestra familia, ¿no? Es una familia que cultiva la interioridad, que de alguna manera le da importancia a la vivencia interior, al mundo interior. Mañana sobre todo vamos a ver
que mindfulness es un viaje al silencio, ¿no? Un viaje a poner el silencio casi que en el centro de la vida, a poner el bienestar de cada uno entendido de un modo totalmente compasivo, es decir, no egoísta, en el centro de todo. Es decir, que una cosa es lo que estamos experimentando nosotros y por encima de eso está la relación que estamos teniendo entre nosotros, ¿no? Y eso es algo que está siempre presente, ¿no? Es una familia que da importancia a la gestión de las emociones y la gestión de la frustración, que instaura límites saludables que ayudan al crecimiento personal, y esto es algo fundamental que veremos un poquito más adelante. Los límites son necesarios en una familia mindfulness y no mindfulness, es decir, en todos los espacios, pero esos límites tienen que nacer realmente de cómo van a aportar al desarrollo de la persona, del niño, de tu pareja o de lo que sea, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene ese límite para el desarrollo de la persona? Y ver que a veces lo estamos poniendo simplemente como por convenciones sociales, por miedos, por repetir patrones que hemos vivido con nuestros padres, etcétera. Una familia mindfulness toma la gratitud como una actitud habitual, enfocándose en la abundancia y transformando cada situación adversa en un momento para aprender. Esto lo vamos a ver con una estrategia al final de la charla. Es otro punto fundamental, es decir, reconocer la gratitud, es decir, qué hay de bueno en cada una de las situaciones que estoy viviendo, aunque esa situación sea desagradable. ¿Qué puedo aprender? Cuanto menos todas las situaciones traen un aprendizaje, ¿no? Entonces, instaurar esto en el ADN, en el sistema operativo de tu familia, es algo mágico, ¿no? Porque va a hacer que cada vez que venga un problema se despierte un ansia de superación, de desafío. Verlo como un desafío es salir realmente del modo víctima. Una familia mindfulness pues también practica y transmite hábitos que favorecen la salud y el autocuidado físico, es decir, eso tiene que ver mucho, ¿no?, con la parte compasiva, ¿no?, con la parte de desarrollo personal y de cuidado, ¿no? Evita los juicios y no culpa, y esto lo vamos a ver también, que es súper importante, el cómo nos centramos en los comportamientos y no en la identidad, es decir, cómo cuando hay algo que no nos gusta, bien del comportamiento de nuestros hijos, de nuestra pareja, etcétera, expresarlo haciendo hincapié en el comportamiento, no en la identidad. Es decir, has llegado tarde, no eres un tardón. No has hecho los deberes, no eres un vago, porque si vamos a las etiquetas, vamos conformando la identidad y el autoconcepto de la persona y probablemente no estamos haciéndole ningún favor. Una familia mindfulness enseña a desarrollar la calma, es decir, la calma, la tranquilidad es parte de la vivencia habitual, y una familia mindfulness también da más importancia al ser que al tener, y esta es otra de las cuestiones para mí capitales, ¿no? Es decir, estamos muy centrados por simplemente la vorágine social en la que vivimos, en el tener, y como decía Ángel Rielo, nosotros somos seres humanos, no teneres humanos, ¿no? Y un poco ir siempre a la raíz del valor de la persona, que el valor de la persona, el valor de tu hijo, el valor de tu pareja, no está en el comportamiento que está teniendo, no está en lo que logra, sino que está en su esencia de ser humano. Voy a leer un poco algunos comentarios porque yo creo que hay algunos que pueden ser interesantes. Como nos dice, la práctica de mindfulness me permite vivir más tranquila, tanto en el trabajo como en casa, pensar en por qué los demás reaccionan como lo hacen, aceptación, verlos tal y como son, sin intentar cambiarlos, no como a mí me gustaría que fueran, escucha activa, dejar que se expresen con lo que sienten sin emitir juicios, aunque no me guste lo que escucho. Y esta es de Marisa, y la verdad es que es importantísimo, ¿no?, esto de no emitir juicios, que no quiere decir, como decía Dokucho, ¿no?, el no tener discernimiento. No emitir juicios aquí se refiere, o yo lo entiendo, ¿no?, por no estar etiquetando. No estar etiquetando a los chavales o a tu pareja, pues como eres esto o lo otro, ¿no?, lo que acabamos de decir, porque eso de alguna manera termina conformando la personalidad. Nos dice Ángela, que dice que nos reímos mucho juntos y que disfrutamos un montón de estar presentes. Genial. Para mí es muy importante.
Vale, pues yo creo que los comentarios que estáis haciendo son súper interesantes. Igualmente, me gustaría no solo engancharla, sino que la apreciasen de alguna manera. Vale, es fundamental, ahora lo vamos a ver también, ¿no? El entender que el llevar mindfulness a nuestra familia no es solamente, no es la intención de ponerlos a meditar, sino que es algo muchísimo más profundo que tiene que ver con el, digamos que con la actitud, sobre todo con darte cuenta de que en la familia hay una energía, que tú eres parte de esa energía y tomar conciencia de cómo podemos de alguna manera influir en ese bienestar que se está dando o no. Es decir, porque normalmente vamos con eso, lo que he dicho antes, ¿no? En ese piloto automático y poner en marcha todas las actitudes mindfulness que estamos viendo, de calma, de atención plena, de compasión, etcétera. Y sobre todo, como ya he dicho, darte cuenta de que es sembrar semillas, es plantar semillas, ¿no? Que pueden dar frutos rápidamente o darlos mucho más tarde. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú probablemente estés teniendo una actitud mindfulness con tus hijos, una actitud compasiva, estés meditando delante de ellos y veas que ellos son totalmente ajenos a esto, pero de alguna manera estás plantando, estás mostrándole un camino que es posible que en algún momento empiecen a utilizar, es decir, una estrategia, unos enfoques que de alguna manera están influyéndole, aunque no sean conscientes de ello. Probablemente por el proceso que están viviendo, por la edad, es decir, es muy necesario que respetemos la edad de cada uno, el proceso. Vamos a ver también, ¿no?, que las estrategias van a depender mucho de la edad. Y tenemos que hacernos conscientes de que el estrés es muy perjudicial, el estrés excesivo, es muy perjudicial en la edad de desarrollo de los niños, ¿no? Es decir, ellos están creando su cerebro, están haciendo las conexiones neuronales que en un futuro van a construir el adulto que serán, ¿no? Y el estrés excesivo en estas edades tienen digamos que una influencia muy negativa. Por eso es necesario que en la familia estemos creando esos espacios de paz, de calma, esos espacios de paz, que probablemente te estarás preguntando, ¿y cómo lo hago, no? ¿Cómo lo hago cuando tengo que salir por la mañana corriendo, todo es rápido, mi compañero o mi compañera no me acompaña? Pues ahora después lo veremos. ¿Cómo llevarlo? Date cuenta de que hay varios niveles, ¿no? El primer nivel y fundamental es que lo practiques tú contigo mismo, contigo misma. Eso es lo fundamental, eso es lo imprescindible. Hay más cosas, pero lo fundamental es que lo practiques tú contigo misma. Si tú no estás teniendo presencia, si tú no estás teniendo conciencia de qué pensamientos tienes, de qué emociones se están despertando dentro de ti, si tú no tienes conciencia desde dónde estás actuando, es muy difícil que tú puedas hacer que tus hijos se hagan conscientes de ello, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, no vas a ser consciente de qué aportaciones estás haciendo a ese sistema, ¿no?, que es la familia. Entonces, lo fundamental es que lo vivas en ti. Sobre todo porque cuando lo vives en ti, ya da igual que los hijos mediten o no mediten, da igual que tu pareja lo haga o no lo haga, porque tú ya estás siendo un modelo. Y cuanto menos vas a aprender a gestionar la frustración que te proporcione, que te supongan, ¿no?, determinadas situaciones. Lo segundo pues sería en que lo apliques a la hora de resolver conflictos que se dan dentro de la familia, a la hora de plantear determinados desafíos, determinados problemas, a la hora de plantear actividades. Es decir, tú estás aplicando mindfulness sin que los demás practiquen mindfulness realmente, ¿no?, aunque están entrando dentro de esa energía. Pues, por ejemplo, a la hora de que hay una discusión con tu hijo o con tu hija, veremos después, ¿no?, que hay distintas formas de enfrentarlo, y una de ellas puede ser desde el juicio, desde la acusación, y otra puede ser desde el diálogo. Ese diálogo te implica un trabajo interior interesante, ¿no? Y lo puedes hacer si tú te aplicas mindfulness. Si no, pues va a ser muy difícil, porque te va a salir el monstruo, digamos, el berrinche que te está pillando en ese momento. Y finalmente, pues sería un tercer nivel donde ya
lo practicas con la familia, es decir, donde los niños, tu pareja, meditáis juntos, hacéis determinadas tareas con una intención mindfulness y digamos que ese sería otro nivel, ¿no? Pero quiero que te quede claro que para practicar mindfulness en familia no es necesario que todos los miembros de la familia estén practicando, ¿no? Me va a permitir que beba un poco. Me dice María Elisa que desde luego en la familia es donde más se dispara mi piloto automático. Y bueno, pues esto me sugiere una pregunta. ¿A cuántos de aquí se le dispara el piloto automático, sobre todo en la familia? A mí me pasa, muchísimo más que en el trabajo y muchísimo más que con mi amigo y en cualquier otro entorno. A mí me encanta dar las gracias todas las noches cuando mis hijos se meten en la cama después del cuento, revisamos todo aquello por lo que damos gracias durante el día. Esto es algo que iba a comentar al final, esta es una aportación de Ángela y la voy a nombrar ahora. Esto es fundamental, el instaurar el agradecimiento. ¿Por qué hacemos eso de todas las noches, antes de acostarnos, hacer un repaso del día y agradecer todo lo bueno que ha ocurrido y el aprendizaje de todo lo que es desagradable? Porque se termina anclando ese hábito y ya termina siendo parte de nuestro piloto automático. Y eso es parte de la fortaleza, de la resiliencia que tendrá el adulto, que serán nuestros hijos, o que tendremos nosotros dentro de un tiempo después de haberlo practicado, ¿no? Es fundamental la actitud con la que enfrentamos los problemas. Y mañana precisamente vamos a hablar de eso, de madurez psicológica, que tiene mucho que ver con la actitud que tomamos frente a los problemas. Te voy a decir que antes de ponerte el bañador te quites el abrigo. Y dirás, bueno, ¿y esto a qué viene? Pues te explico. ¿A que a ti no se te ocurre cuando llega el verano y quieres bañarte en la piscina y tienes un abrigo puesto, ponerte el bañador encima? Pues de la misma manera no tiene sentido que incluyas estrategias de meditación, mindfulness, etcétera, si tú ya tienes, o en tu casa, tus hijos tienen una vida, digamos, demasiado acelerada con unos hábitos que son negativos. Es necesario hacer un cambio de esos hábitos, o por lo menos una toma de conciencia de esos hábitos, y posteriormente incluir algunas prácticas, porque si no se puede transformar en una obligación más, ¿no? Y para nada esto debe de ser una nueva obligación, sino simplemente una toma de conciencia. Es como quitarte la venda de los ojos y darte cuenta de por dónde vas conduciendo tu coche, ¿no? De por dónde vas conduciendo el coche que es tu familia en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué hábitos, qué pasa hoy que hacen que los chavales estén súper estresados, súper activados, etcétera, ¿no? Pues, por un lado, tenemos que los niños especialmente, pero bueno, especialmente no, ya los niños y los adultos, y en esta situación que estamos viviendo, ¿no? Donde no salimos de la casa, la verdad es que no hay muchas más protestas y muchos más problemas porque funciona Internet, si no ya la cosa sería bastante distinta, yo creo, ¿no? Porque mucha gente no encontraría la anestesia que está encontrando pues en las pantallas. Nuestros hijos especialmente viven en una continua estimulación, viven empantallados, ¿no? Viven, como dice María, una colaboradora del grupo, en uno de sus artículos, viven conectados a pantallas constantemente. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando tú estás conectado a una pantalla, bien sea el ordenador, el móvil, la televisión, etcétera, hay una parte de tu cerebro que se activa, ¿no? La amígdala. Dependiendo, sobre todo si el contenido es muy agitado, es muy vivo, ¿no? Entonces, date cuenta de la diferencia que había en los anuncios, por ejemplo, o en los dibujos animados que había cuando tú eras pequeño, y los que hay ahora, ¿no? Los que hay ahora son muchísimo más rápidos, muchísimo más los estridentes, muchísimo más, los colores mucho más vivos, ¿no? Es decir, dibujos como Heidi, Candy Candy, se me viene a la cabeza Los Tres Mosqueperros, etcétera, que eran como todo muy tranquilo, ¿no? Todo muy, pues ahora no, ahora es todo muchísimo más vivo y tiene un sentido, es decir, cada vez que hay un cambio rápido, un sonido, un destello, un cambio de color, etcétera, tu cerebro entiende que puede haber algún peligro y lleva la atención ahí. Por eso los anuncios
suben el volumen, por eso son tan rápidos, por eso no. Pues resulta que casi todos los contenidos que se hacen en YouTube, en este canal no, en este canal trabajamos, digamos, en el otro sentido, pero casi todos, si te das cuenta, los youtubers, etcétera, es todo muy frenético, todo muy rápido. Entonces eso hace que el cerebro del niño esté muy activado, esté muy en sensación de peligro. Y eso va en contra del desarrollo de su cerebro, va en contra del aprendizaje y va en contra de todo lo que el niño debería de estar viviendo en esa época, incluso nosotros como adultos, ¿no? Para esto, pues te sugiero que como estrategia mindfulness, que no tiene que ver todo con la meditación, que te hagas consciente de esa sobreexcitación que tienen los chavales, porque además están viviendo con una agenda muy densa. Desde que se levantan hasta que se acuestan, te sugiero un ejercicio y es que hagas un repaso de toda la agenda que tiene tu hijo, que tiene, o tú misma, ¿no? Y que detectes en qué momentos hay descanso para su cerebro. Es decir, en qué momento el cerebro puede estar relajado, reconectándose, construyendo realmente. Si te das cuenta, desde que se levantan hasta que se acuestan, prácticamente no paran. Hay una agenda, hay una sobreactividad, que además cuando tienen un tiempo de descanso están conectados a los móviles, con lo cual tienen esa hiperactivación, esa hiperexcitación de la mente. Como decía, pues es quizás mucho más recomendable que empecemos a reconducir estos hábitos que ponerlos a meditar, ¿no? Entonces, para esto, pues te sugiero que en la familia crees momentos que sean 100% libres de tecnología, y esto no puedes hacerlo desde la imposición, ¿no? Venga, el martes a las 7 de la tarde nadie puede coger el móvil, sino que tienes que ganártelo, y para ello pues te sugiero que te inventes algo que a ellos les guste hacer. Pues por ejemplo, si os gusta cocinar una determinada comida, si os gusta un determinado juego de mesa, si os gusta una actividad deportiva, lo que sea, pues tú la metes ahí, pero la intención que haya es la de que haya esa desconexión de la tecnología, ¿no? Fundamental también los teléfonos fuera del salón, fuera del dormitorio por la noche. Yo me encuentro en clase alumnos que duermen poquísimo, y es porque se conectan y están completamente enganchados en la mitad de la noche, o bien a juegos, al móvil, etcétera, ¿no? Y esto va totalmente en contra de su desarrollo. Cuando una persona no duerme bien, ¿cómo estás tú cuando no duermes bien? Al otro día estás contenta, al otro día estás tranquilo, tienes la mente clara, al contrario, estás irritable. Tienes el eje que conecta la amígdala con las glándulas adrenales, los tienes totalmente activados, ¿no? Entonces, eso hace que estés mucho más negativo, más irascible, con la mente menos lúcida, y al mismo tiempo crea un filtro negativo, que fíjate, si toda la vida el niño está hiperactivo y está sin dormir lo suficiente, va construyendo un relato de su propia vida mucho más negativo de lo que realmente está haciendo, ¿no? Entonces, por eso es necesario que descansen las horas que tienen que descansar, ¿no? Y para esto, pues es bueno que saquen los móviles de la habitación por la noche. Aquí probablemente tenga algún conflicto, pero me encanta la frase del juez Calatayud, ¿no? De la que dice: el móvil es tuyo, pero la línea la pago yo. Así que se maneja como yo digo. De cualquier manera, es muchísimo más recomendable que te los ganes mediante estímulos que mediante el castigo realmente, ¿no? Como decía, también tiene una sobrecarga de actividades, en tanto pero incluso en las que son teóricamente saludables, como las deportivas, hay un cierto nivel de estrés, porque los solemos apuntar a sitios donde tienen que competir, donde hay unas normas que ya están hechas, etcétera. Una estrategia que te iba a decir al final, pero te comparto ahora, es que estimule el juego entre los niños, pero el juego, el deporte, como hacíamos nosotros cuando éramos pequeños, es decir, sin adultos, sin reglas, para que sean ellos los que creen sus reglas, y para que te des cuenta de que es fundamental la interacción en el desarrollo del niño. Es fundamental, las personas nos construimos sobre todo con la relación. Entonces, si tu hijo está siempre aislado, siempre con las pantallas, siempre
pues realmente se está perdiendo una parte muy importante del desarrollo y por eso es necesario que en la familia también exista comunicación, para que ese desarrollo pueda darse de un modo mucho más natural, ¿no? Y que de alguna manera incentives, potencies todos los encuentros del niño con sus amigos, de juegos, etcétera, pero incluso donde, como decía antes, donde no sea un juego pautado como en natación, el fútbol, etcétera, ¿no? Donde los tenemos apuntados, sino que sean espacios donde ellos desarrollen la creatividad, sus normas, su frustración, etcétera. Y date cuenta también, te voy a decir otra cosa que igual te sorprende, y es que los niños, cuando llegan aproximadamente a los 12, 13 años, te darás cuenta, tienen un montón de cambios en su vida, ¿no? Perdón, en su desarrollo, en su madurez psicológica y neurológica. Uno de ellos es que la melatonina, que es la hormona que hace que nos dé sueño, se retrasa, es decir, empieza a segregarse como 2 horas después y termina 2 horas después. Entonces, por esto casi todos se vuelven marmotas, casi todos les da sueño y les cuesta mucho despertarse por la mañana porque realmente sus patrones de sueño se han cambiado. Entonces es necesario que nos hagamos conscientes de todos estos cambios, ¿no? Para que te des cuenta, ¿no?, de que muchas veces es necesario que los dejes dormir, pues simplemente están de alguna manera con falta de sueño porque los estamos despertando demasiado temprano todos los días para ir al instituto o al colegio. Así que si te piden que sigan durmiendo, pues nada, los puedes dejar en el fin de semana, es mi consejo, ¿no? Y veo que hay un montón de comentarios y esto es fantástico. Te voy a compartir algunas estrategias. ¿Te gustaría? ¿Os gustaría que compartiera algunas recomendaciones, algunos juegos, algo que hacer con los niños? A ver, responden en el canal. Mientras yo bebo. Bueno, pues en primer lugar, toma conciencia de una cosa. Practicar mindfulness en la familia no es solo poner a los niños a meditar. Y eso es algo que estaría súper bien que lo consiguiéramos, pero probablemente si digamos, si de alguna manera lo exiges, o lo que va a ocurrir es que terminen teniendo un rechazo, ¿no? Y en esto yo te puedo decir que es verdad, ¿no? Porque es algo de lo que yo traté de practicar desde que eran muy pequeñitas con ellas, y al hacerlo, al no tener muchas destrezas, no tenía en ese momento todo el conocimiento que tengo ahora, pues digamos que con una de ellas he creado una cierta resistencia ante la meditación, ¿no? Entonces, en primer lugar, es fundamental no forzarlo. Mostrarlo siempre como un juego, ¿no? Es decir, que nuestro ejemplo, el simple hecho de que nosotros estemos siendo mindfulness, de que nosotros estemos respondiendo con conciencia ante los conflictos, de que no estemos dejándonos llevar por emociones aflictivas, etcétera, eso ya les está dando a ellos un gran ejemplo y un camino, ¿no? Muchísimo más que muchas veces el que se lean un libro o vean un documental o tú les expliques algo, ¿no? Además, el hecho de que te vean a ti meditar, de que te vean pues asistiendo a este tipo de charlas, etcétera, hace que todo esto sea cotidiano para ellos, que sea algo normal. Y aunque ahora no lo utilicen, pues saben que están ahí. Y algo que yo estoy experimentando, es decir, mi hija más mayor ya empieza a venir a practicar alguna vez, a pedirme consejos sobre algún tema, y me doy cuenta de que, como decía Thich Nhat Hanh, todo esto va de plantar semillas, ¿no? Que todo eso que estaba practicando en su día, que ella un poco lo rechazaba, etcétera, pues ahora está empezando a dar sus frutos, también porque está adquiriendo una madurez y un proceso personal en el que ahora empieza a necesitar estas herramientas, ¿no? Otra herramienta, pues, para la explicación y para todo lo que tiene que ver con el trabajo interior, el usar las metáforas, ¿no? El que de alguna manera trates de explicarles cómo funcionan ellos,
tal y como utilizando las metáforas típicas de mindfulness, ¿no? De la montaña, que independientemente de que por mucho que haya, por mucho muy grande que sea el vendaval, por mucha agitación que haya en la superficie, pues siempre hay una base donde están sólidos. Utilizar los dibujos animados de nuestro canal, donde explican pues metafóricamente, ¿no? Pues toda esta capacidad de darte cuenta de lo que te pasa, tu refugio interior, tu mini yo, tu conciencia y demás, ¿no? Y ya vamos a ir con otras más prácticas. A mí hay una que me gusta mucho de Thich Nhat Hanh. Sabes que en este grupo terminamos ya una costumbre recomendando libros. Yo voy a empezar, antes de acabar, te voy a recomendar dos. Y uno de ellos es este, Plantando semillas. A ver si enfoca la cámara. Plantando semillas de Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh es un monje vietnamita que ha creado una comunidad en Francia, en Plumville, y la verdad es que hace un trabajo extraordinario, sobre todo con los niños, ¿no? Tiene una escuela que se llama Escuelas Despiertas, un proyecto que se llama Escuelas Despiertas, y todo este libro es precioso. Todas las ilustraciones que tiene, todas las prácticas son súper útiles y tiene una dimensión, digamos, también ética y ecológica, ¿no? De amor a la naturaleza. Entonces, si eres una persona que se identifica mucho con un mensaje de cuidar el medio ambiente, pues este libro también te va a encantar. Y aquí hay una práctica que me gusta mucho, que es la del guijarro mágico o la piedra mágica, ¿no? Y es que los niños cogen una piedra que decoran, la ponen de alguna manera con un mensaje y la llevan siempre en el bolsillo. Y se acostumbran a hacer respiraciones, y cuando veo que Emilio de la Casa está al kit del tío, tan eficiente como siempre, poniendo el enlace. Muchas gracias, Emilio. Decía, ¿no? Que lleven este guijarro en el bolsillo, para que cada vez que lo toquen pues se hagan conscientes de qué es lo que están sintiendo, qué reacción están teniendo, etcétera. Es como un anclaje, ¿no? a hacer un stop y una parada de cómo estamos, ¿no? Otro que me gusta mucho es las mañanas felices. Que tomes conciencia de qué energía hay en tu despertar, en tu casa por la mañana, que muchas veces vamos como locos, vamos totalmente acelerados, entonces que de alguna manera, o bien prepare algo la noche de antes, etcétera, pero que te hagas consciente de esa energía para cambiarla y que se comience el día con una cierta paz, una cierta tranquilidad en tu casa. Esto a veces cuesta, pero es que si no te sales tú mismo de ese piloto automático, es imposible, ¿no? Porque quizás tus compañeros de vida no te acompañan en este camino, pero el hecho de que tú te quieras salir de esos gritos, de esa velocidad, de esa mala leche, ¿no? que tenemos muchas veces por la mañana, ya está creando un modelo y de alguna manera lo terminan demandando. De hecho, los niños especialmente son muy receptivos, ¿no? a toda esta introspección, ¿no? La asamblea del amor, es como yo la llamo, pero bueno, le puedes poner el nombre que quieras, y para mí es algo fundamental. Creo que lo comenté en la otra charla de mindfulness y educación, y es que cada vez que haya una discusión, cada vez que haya un problema en casa, darte cuenta de qué energía se está generando, negativa, de rencor, de rechazo, etcétera. Y si tienes hijos adolescentes, esto es algo constante. Entonces, suele ser habitual, ¿no? Que de alguna manera siempre haya choques, roces. En otras charlas vamos a ver cómo es el cerebro adolescente, y te va a llevar una gran sorpresa, porque te vas a dar cuenta de que los adolescentes no reaccionan de otra manera porque no tienen opción para hacerlo, ¿no? Y eso te va a quitar un montón de presión y un montón de problemas de tu vida, ¿no? Entonces, cuando haya un berrinche, que tú seas consciente, lleves una mirada a tu interior de qué es lo que estás diciendo, desde dónde lo estás diciendo, qué intención tienes al decirlo, ¿no? Porque muchas veces ya pasamos de el querer el bien para el niño a querer imponer nuestro criterio, que como padres, pues puede estar bien, o incluso con nuestra pareja, ¿no? Es decir, pero no es incompatible con que eso lo hagas desde el cariño, si es lo adecuado, ¿no? Es decir,
que impongas tu criterio si es lo que hay que imponer, pero desde la conciencia, porque eso realmente entiendes que es lo adecuado en ese momento, no simplemente porque quieres ser un modelo porque no quieres que se cuestione tu autoridad, porque entonces estarás influyendo en tu hijo, haciendo que cada vez que cuestione la autoridad tenga miedo, es decir, estarás creando adultos sumisos, ¿no? Y una vez que ha pasado el berrinche, el problema, etcétera, hacer una reunión, que es lo que yo llamo la asamblea del amor, donde se cuenta, se le pide al niño que cuente qué es lo que ha vivido ahí, qué emociones ha sentido, por qué ha tomado esa actitud, por qué ha respondido de esa manera, y tú compartírselo también. Esto muchas veces nos cuesta como padres, porque parece que es como bajarnos de nivel, etcétera. Y te digo que es un súper regalo que te puedes hacer tú y que les puedes hacer a ellos, porque se crean diálogos que tú no te esperas y empiezas a descubrir qué es lo importante realmente para ellos, y te vas a dar cuenta de que la mitad de los problemas que hay en la casa, de las discusiones que tienes con ellos, vienen simplemente de la fase de desarrollo por la que están pasando, porque están siendo niños. Y si tú volvieras a tu edad de niño, reconocerías que tu universo como niño es completamente diferente al del alumno, ¿no? Pero al del adulto. Entonces, hacer esa conversación de escucha activa sin juicio, mordiéndote la lengua muchas veces, pero eso va a hacer que se abra y que la conozcas, que lo conozcas mucho más, ¿no? Y ahí te da la oportunidad de escucharlo sin juicio y de hacerle responsable también de la energía que hay en la casa. Es decir, hacerle responsable, hacerle consciente de que tú y yo podemos discutir en un momento dado una y mil veces, pero hay algo por encima de ti y de mí, que es el cariño y el amor que nos tenemos. Hay algo por encima de ti y de mí, que es la convivencia en esta casa, y eso es algo que tenemos que cuidar, ¿no? Y ahí hay que poner mucha conciencia y sobre todo darnos cuenta de que tenemos la obligación como padres de tomar esa conciencia para no dejarnos llevar y estar creando problemas peores, ¿no? Por supuesto, meditaciones. En el canal de YouTube Antonio Castellón tiene un montón para practicar sobre todo con adolescentes, ¿no? Para que lo vayan practicando ellos. Ahora te voy a dar también otra referencia. En el libro que te he comentado antes, vienen muchas meditaciones también para niños. Tengo por ahí el típico de tranquilo y atento como una rana, pero a mí especialmente no me ha ido muy bien trabajando con él. Mis hijos lo encuentran un poco aburrido, y cuando lo he puesto en clase, entonces me imagino que va orientado más a unos niños un poquito más pequeños, ¿no? que con los que yo suelo trabajar, o que cuando lo he trabajado con mi hija. Te puedes crear también tu rincón de la calma, como hay en muchas clases. Esto es tener un espacio donde hay juguetes, donde hay pinturas, donde hay toda una serie de recursos, donde puedes tener, bueno, lo he quitado de aquí, tenía la botella de la calma, donde puedes tener esta esfera de respiraciones, para hacer respiraciones, que ya creo que lo vimos en otra sesión, para que él sea capaz de autorregular sus emociones. Es decir, que cuando haya un berrinche se retire allí, escuche música, haya almohadones, haga lo que sea, y se haga consciente de que en ese momento está acelerado o está sintiendo ira, y se pueda regular, ¿no? Hay otro que me gusta mucho, que es la campana de la calma, y es tener en algún espacio de la casa, pues puedes tener un cuenco como este que tengo yo aquí, o una campana, o algo que suene, que cuando hay ruido en casa, cuando hay demasiada dispersión o discusiones, etcétera, quien quiera puede ir a tocarla, y es como pedir por favor que vuelva la calma a la casa, ¿no? Entonces, ponerlo a la entrada de la casa, por ejemplo, y que los niños incluso, pues cuando ellos se sienten activos, etcétera, vayan a tocarlo, ¿no? Otra cosa, para mí, otro elemento para mí fundamental es el potenciar que desarrollen actividades con amigos. Esto ya lo hemos visto antes. Es decir, que no funciona en la imposición. Tú tienes la visión de que estar siempre conectado al móvil, de que estar sin salir de la habitación, de que no estudiar, etcétera, eso es malo, el aislamiento es malo, etcétera, para su desarrollo. Tú lo sabes.
o que coman determinadas cosas, no es sano para su desarrollo, tú lo sabes, pero no funciona que tú le digas que no lo hagan, porque, ¿sabes por qué? Porque no tienen alternativa realmente, ¿no? Entonces, lo que sí funciona es que tú crees las alternativas o que de alguna manera las potencias, no vas a estar las 24 horas detrás de ellos, ¿no? Pero sí que potencies todas aquellas actividades en las que se relacionen con amigos, que vengan amigos a casa, si a ti te parece adecuado, es decir, participar, hacerte partícipe de las actividades que ellos hacen con sus amigos. Y esto es una joya porque te permite conocer con quién se relacionan, qué tipo de relaciones tienen, y esto no es ser controlador, sino simplemente ser consciente digamos, del tipo de energía en la que están inmersos, ¿no? Lo alejas del móvil, conoces los matices de sus relaciones, te hacen un regalo también, y es que te haces conocedor del mundo actual. Digamos, ese desfase generacional pues se reduce un montón, ¿no? Cuando tú compartes con ellos o te ofreces a llevarlos, te ofreces o incluso le pides ayuda. Yo de vez en cuando, cuando hago grabaciones, etcétera, pues le pido ayuda a los hijos a los amigos de mi hija, y la verdad es que se va creando una relación en la que yo ya soy alguien más, y eso me permite, pues, digamos, tener otro tipo de relación diferente, ¿no? Los adolescentes tienen también una especial tendencia al riesgo, ¿no? Y necesitan, de alguna manera, liberarla. Créale tú esas oportunidades, pues haciendo determinados tipos de deporte. Si te atreves, pues puedes hacer barranquismo, puedes hacer tirolinas, puedes hacer, es decir, que disfruten contigo y que al mismo tiempo den salida a todo ese fuego, ¿no?, que tienen dentro. Si te das cuenta, todo esto también es mindfulness, porque les lleva al momento presente, les lleva a cultivar relaciones, les lleva a generar empatía, pero sin una meditación formal y sin una imposición, ¿no? Que pinten, que toquen un instrumento, llevar la atención, como hemos dicho antes, a la gratitud, a lo que hay de bueno en su vida, a lo que tiene, al regalo en forma de enseñanza que traen los problemas, los agradecimientos a la hora de dormir, que es otra cosa que hemos dicho antes, crear el hábito, porque te crea el hábito para que durante el resto del día, ¿no? Si tú durante todas las noches haces un repaso de lo que ha sido bueno en tu día y agradeces todo el aprendizaje que has tenido, luego esa actitud nace de un modo automático, ¿no? Los juegos de mesa es otro momento en los que te permite compartir sin estar empantallado, ¿no? Con lo cual, como ves, es como un poco ir creando esas situaciones que de alguna manera te van a llevar a que el niño conecte, ¿no? Conecte, me estoy refiriendo al niño y es un poco una deformación, ¿no?, por ser padre, pero puede ser tu pareja, puede ser un poco las personas con las que convivas. Wow, qué bonito aquí el comentario de Ángela que dice: mi hijo anoche me dijo, mamá, asómate al balcón que hay un silencio precioso. Y la verdad es que es verdad, yo ayer también salí, me asomé un poco y hacía una noche estupenda, ¿no? Hay otra que me encanta y es la de dormir al peluche. Si el niño es pequeño, pues que se ponga el peluche aquí en la barriga y y con la respiración, tumbado, trate de dormirlo. Y poco a poco es un juego para que se vaya haciendo consciente de su respiración, ¿no? Yo sé que aquí hay mucho nivel en este grupo y es algo que queda patente, ¿no?, a través de los comentarios y día a día. Así que te sugiero, te ruego que compartas algunas de las actividades que tú haces con tus hijos, que tú haces en tu familia, algunos de los aprendizajes que estás llevándote pues digamos, de toda esta práctica y que estás incorporando dentro de tu familia, para que el resto de las personas que te están viendo pues puedan de alguna manera nutrirse de todo ello, ¿no? Otra cuestión para mí muy importante: compartir momentos cotidianos, pues como cocinar, pasear, algún hobby. Pues te voy a compartir, por ejemplo, ¿no?, que ahora mi hija le ha dado por hacer un huerto urbano. Entonces eso me ha supuesto a mí el conseguir palets de alguna manera para luego compartir con ella, cortarlos, tal.
yo la verdad es que estoy descubriendo todo el tema de los huertos urbanos gracias a ella y es un regalo que me está haciendo, ¿no? Pero la intención es que yo pueda compartir ese tiempo con ella y que ella esté haciendo algo manual, algo donde lleve la atención al momento presente y que al mismo momento desarrolle destrezas y construya, ¿no? Es decir, nuevamente vemos que mindfulness en la familia es más una intención, un cambio de actitud, una conciencia y sobre todo crear un espacio de seguridad, un espacio donde los niños se puedan desarrollar de un modo saludable, emocional y psicológicamente, y tú también como padre, como madre, o si no tienes hijos, tu pareja, es decir, que haya un convivir donde sea constructivo, ¿no? Fomentar la curiosidad por el ser humano, es decir, ver con ellos documentales sobre nutrición, sobre psicología, al nivel que tú veas que a ellos les puede interesar. Y sobre todo, construir la relación, ¿no? Entonces, en esto te sugiero que los busques, los beses, los abraces y que cuando haya una discusión, y esto es algo que suele ocurrir bastante, no dejes que el tiempo vaya agriando la relación. Es decir, bésalos y abrázalos por encima de las discusiones. No dejes en su tejado la responsabilidad de venir a sanar la relación, ¿no? Porque realmente está dándoles una responsabilidad que ni les corresponde ni para lo que están preparados. Todo esto, entiéndeme, dentro de un contexto. Habrá situaciones y situaciones, ¿no? Yo estoy hablando después de los berrinches y de los malestares cotidianos. Y quería terminar con una meditación, pero bueno, voy a hablar un poco de los límites, ¿no? Entonces, los límites, esto lo vamos a desarrollar en otra charla, son necesarios en todo sistema, es decir, que hay unas reglas claras y los niños necesitan que haya límites, necesitan que haya un contexto donde ellos se sientan seguros, por muy rebeldes que parezcan, por muy luchando contra la autoridad, etcétera, necesitan ese entorno seguro y saber cuáles son las normas, ¿no? Entonces, aquí el secreto está, para mí y en mi experiencia, en que tenga nuevamente conciencia de dónde nacen esas normas. Y para mí la brújula fundamental fue la meditación que hicimos en una sesión anterior, de imaginártelos de adultos y ver qué tipo de adultos quieres construir, ¿no? Y esto no es manipulación, sino que te hagas consciente de que quieras o no quieras, vas a influir. Y me refiero a tu hijo, tanto como para tu pareja, ¿no? Que te hagas consciente de dónde nace la regla, ¿no? Y para mí el origen debe ser el beneficio del otro, ¿no? Es decir, el bienestar. ¿Qué es lo que a mi hijo le va a hacer crecer, lo que a mi hija le va a beneficiar en un futuro? Y darte cuenta de si los límites y las normas están naciendo de ahí o están naciendo de tu necesidad de que se note tu autoridad, de tu necesidad de control para no sentir miedo por los peligros a los que se puedan enfrentar, etcétera, ¿no? Y hacerles sentir que cuando transgreden los límites siguen siendo dignos de amor, es decir, que tu amor, el amor incondicional, ¿no? Del que hacía muchas citas Ángel Rielo, no depende de su comportamiento, que los quieres por encima de su comportamiento, que su comportamiento, dicho de otra manera, sus logros, etcétera, no definen la valía que tienen como personas. Esto puede parecer un poco... Me dijo un periodista que me hizo una entrevista que esto sonaba muy hippie. Digo, en absoluto lo es. Digo, vivimos la mayor parte de los dolores emocionales que tenemos los adultos es porque desde pequeños se ha ligado nuestra valía a nuestros resultados, a ser obedientes, etcétera. Y no nos sentimos la herida que decía el otro día Sergio Noguerón, ¿no? Nos sentimos separados, sentimos que nos falta algo y ese valor intentamos buscarlo fuera. Y es hacerles conscientes de que ese valor lo tienen dentro, per se. Y eso lo construimos no solamente nosotros, pero sí tenemos una gran parte de responsabilidad y de influencia con cómo nos relacionamos con los límites, con ellos, es decir, con los comportamientos, cómo les hacemos sentir si les retiramos el amor cuando traen malas notas, cuando no se portan de una manera determinada.
porque aunque tú los quieras mucho, ellos lo interpretan de otra manera, por el universo del niño, ¿no? Que es lo que comentaba antes. Y que hacía referencia, ¿no? Que recordaran, ¿no? De cuando tú eras... Uy, dicen que se oye muy mal, espero que ya se escuche un poco mejor, quizás el micro se había movido, ¿no? Y ya algo que sí te voy a pedir, esto es una exigencia, y si no, espero ya que se oiga mejor, un segundín. Y si no vas a seguir esta recomendación, pues casi que te digo que vayas a otro sitio, y es que nunca utilices la culpa, nunca culpabilices a tus hijos. Es decir, utilizar la culpa para que se porten de una manera determinada, para mí es de las peores estrategias de manipulación que puedes hacer, porque vas a incorporar la culpa en su ADN psicológico y los vas a hacer seres muy manipulables cuando sean adultos. Entonces te recomiendo que una de las cosas que tomes conciencia, ¿no? de cómo te relacionas con ellos cuando saltan estos límites. De cualquier manera, también esto lo vamos a desarrollar mejor en otra charla, ¿no? Pero que tomes conciencia de cómo te sientes tú cuando pones límites, si lo estás poniendo desde el autoritarismo o si no los pones porque te manipulan y te sientes mal, ¿no? Digamos, con lo típico, ¿no? De van todos menos yo, papá, los caminos. Entonces, que tomemos conciencia también en todo eso, ¿no? Y son ya las 18:39 y con esto yo creo que vamos a ir cerrando y vamos a dejar una meditación que para mí es muy interesante para otro día, que sería un poco volver a recuperar lo que nos hizo, ¿no? Disfrutar de ser padre, de ser madre, ¿no? De construir una familia, ¿no? Y nada, te invito a que nos sigas ahora, que te incorpores a la conversación en Zoom. Yo tengo que cerrar esto para poder abrir el Zoom y continuar un encuentro un poco más íntimo, un poco más vivo con vosotros. Espero que esta charla haya sido interesante para todos. Ha estado llena de recursos, llena de... Vale, pues hay muchas más. Me gustaría llevarme una meditación con mi hija de 9 años. Vale, pues en el canal tienes alguna. Te voy a recomendar también otro libro que yo leí y a mí me vino muy bien también para cambiar algunos puntos de vista, que es Mindfulness para Familias, de Belén Colomina, que es una chica creo que de Valencia, y muy interesante también este libro. Y nada, te recuerdo que mañana tenemos el encuentro con Rafa Millán y con Marc Díaz. Te espero en la sala de Zoom, espero que esto haya sido de tu agrado. Y por favor, pásate por el canal de YouTube Antonio Castellón, y si estás suscrito te sale y te vuelve a meter porque ha habido un problema técnico y se han cerrado todas las notificaciones. Entonces muchos de vosotros no os va a llegar casi nada de lo que hagamos, y vamos a estar subiendo un montón próximamente vamos a subir varias meditaciones, muchas de las conferencias que no se han subido, y necesito que estés suscrito, digamos, con las notificaciones activas para que te lleguen. Comparte, invita a tus amigos y por favor, a llegar esto a todas las personas que les pueda ayudar. Nos vemos en Zoom. Hasta ahora.